Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo sabe, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, compartimos, nos educamos, nos informamos, todo desde una perspectiva católica. Hoy tenemos un tema por demás interesante, sumamente actual, que estamos viviendo de diferentes maneras a cualquier latitud, literalmente en todo el mundo. Hoy hablaremos de los cambios culturales y la fe. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Esta y muchas preguntas más con nuestro invitado del día de hoy. Y para esto nos vamos a ir hasta la República Oriental del Uruguay. Nos vamos a ir hasta Montevideo para darle la bienvenida a Miguel Pastorino. Miguel, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Un gusto estar contigo y con toda la querida audiencia. Para nosotros es una gran alegría, Miguel, tenerte para charlar de estos temas que son, Miguel, que son sumamente actuales, los vivimos en el día a día, pero no los planteamos en este contexto. Es decir, estamos viviendo los cambios, están pasando mil cosas y ni nos damos cuenta. Miguel, obvio, ¿no? La pregunta obligada para irnos planteando y ir desarrollando el tema. Cuando hablamos de cultura, así en términos muy generales, no podemos pasar horas hablando solo del tema, pero cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una cultura? Bueno, en términos generales podríamos decir que es una cosmovisión de sentido, que son aquellos valores, símbolos, lenguajes que le dan sentido a la vida de las personas y desde donde nosotros nos pensamos, nos entendemos y comprendemos la realidad. Claramente tenemos un problema que es a veces difícil de dilucidar, y es que no existe la fe en abstracto. O sea, toda fe, toda experiencia espiritual se vive en un contexto cultural. No es lo mismo creer en Uruguay que en China o que en Miami, no es lo mismo creer en el siglo XVIII que en el XXI o en el siglo V. Entonces, claramente, la cultura es aquel espacio donde también la fe se transmite, y por eso la cultura a veces puede favorecer el anuncio del Evangelio o puede obstaculizarlo o hacerlo más difícil, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, lo que fue San Pablo yendo a tratar de hablar a los griegos sobre Jesús o tratando de hablarle a judíos. O sea, siempre el Evangelio tuvo que adaptarse sin cambiar la verdad, sin cambiar su esencia, poder traducirse en diferentes culturas. Lo que nos está pasando es que hoy hay una serie de características de la cultura actual que han cambiado muy rápido y que dejan a las personas muy desorientadas. Exactamente, y que Miguel, y antes de entrar en todo eso que es de vital importancia, las características, lo que está sucediendo en todos los niveles, también entender que la cultura se puede decir que se vive en una serie de escalones, ¿no? La cultura inmediata, la familia, mi comunidad de fe, mi parroquia, mi grupo juvenil, mi grupo de oración, y luego se va expandiendo, ¿no? Mi cultura de trabajo, de escuela, de estudios, mi país y por ende el mundo. Entonces, también, Miguel, hacer este entendimiento, ¿no? De decir, ok, la cultura se vive en diferentes facetas y a diferentes niveles, ¿no? Sí, bueno, pasa en la vida matrimonial. Cuando las personas nos casamos, traemos la mochila con las costumbres, hábitos de alimenticios, de cómo resolvemos conflictos propios de la cultura de tu propia familia, que aunque vivas en el mismo país, no tenés los mismos códigos para resolver un montón de cuestiones. Y ahí hay que hacer como una especie de diálogo intercultural que lo hacemos en la propia casa, ¿no? Bueno, imagínate cuando esto trasciende a la educación, al barrio, vecindario, bueno, y hoy en una sociedad globalizada donde las culturas conviven mucho más, y ni hablar en internet, donde yo hoy tengo una sobrina que consume música coreana y lee anime japonés. Entonces, bueno, y vive en Uruguay. Entonces, eso te muestra también que hoy la permeabilidad intercultural también trae nuevos desafíos. Exactamente, y que nos presenta una realidad que de nuevo es muy actual, pero que desafortunadamente a veces no nos damos cuenta de las consecuencias que puede tener. Hablando de esto, Miguel, ¿es simplemente asimilar o realmente aquí es donde vemos uno de los primeros signos de los cambios culturales? Como bien nos lo describes, ¿no? Pues tienes una sobrina en el Uruguay que hoy escucha música coreana y ve anime japonés, y lo vemos nosotros en Estados Unidos, ¿no? En donde recibimos literalmente al mundo entero en cuanto a cultura, en cuanto a idiomas, en cuanto a mil cosas. ¿Esto es solo una asimilación o de aquí podemos ver el partimiento hacia estos cambios culturales?
Bueno, aquí ya das con la tecla de uno de los primeros y diría de los más graves problemas de este cambio cultural. O sea, en todas las épocas podemos hablar de cambios culturales grandes, por ejemplo, el final de la Edad Media, el comienzo del Renacimiento, donde la gente que vivió en el siglo XV pensaba que era el fin del mundo, porque el mundo que conoció se venía abajo y nacía un mundo nuevo, ¿no? Y esto pasó en muchos tiempos y de una generación a otra uno puede sentir cuando hay un cambio cultural muy grande que la distancia entre padres e hijos parece más grande que entre ese padre con su tatarabuelo, ¿no? Porque uno dice, pero ¿qué ha pasado en el medio si solo nos llevamos 20, 30 años? Bueno, es que algo ha pasado. Y es que hay ciertos tiempos de la humanidad donde hay muchos cambios culturales y no se deben solo a la tecnología como muchos suponen. El que yo creo más grave y que afecta mucho a las religiones, no solo al cristianismo, es lo que algunos antropólogos llaman la fractura de la memoria, la pérdida de la memoria cultural, el olvido de la tradición, la ruptura radical con el pasado, porque fascinados con la innovación, fascinados con la aceleración, fascinados con la novedad, la gente hoy, mucha gente no sabe ni quién fue el prócer de su país, ni los filósofos más importantes de su tiempo, ni quién es el premio Nobel de literatura, es decir, no tiene idea, o sea, una cultura general básica del lugar en el que vive. Y esto que puede parecer, bueno, pero ¿qué importa tanto? Es que el problema es que tú no podrías dialogar con alguien de tu sociedad si no tienes unos mínimos valores compartidos, si no tienes una historia común. Y si hoy los chicos y los adultos también se van socializando en Internet, pueden crear pequeñas comunidades fragmentadas, especializadas en cosas súper exóticas, y de repente no saben dónde queda Brasil en el mapa, dónde queda Irak, si no tienen ni idea ni de geografía. Y te cuento una anécdota, en la universidad una profesora preguntó si sabían quién era Fidel Castro y chicos de 22 años no sabían quién era. Y esto fue hace 2 años. Entonces, uno dice, bueno, aquí tenemos un problema porque a mí me preguntaron en clase qué era un evangelio y yo no sabía qué responder, porque me es algo tan básico. Claro, esto de repente para algunos lugares donde todavía se mantiene cierta cultura más fuerte, esto que digo puede parecer raro, pero en las grandes ciudades esto ya es totalmente natural, donde las personas pueden no tener idea de quién es Jesús, de Nazaret, de verdad. Y que es uno de los grandes retos que precisamente nuestro tiempo moderno presenta, ¿no? Porque estamos ante la posibilidad de accesar información y, entre comillas, conocimiento en un clic, ¿no? En presionar una tecla y no sé, ¿verdad? Quiero hacer, no sé, ¿cuál es el mejor platillo en Uruguay? No tengo ni idea, pero déjame lo busco y en 2 minutos te digo qué es. Ahora, ¿lo puedo cocinar? Probablemente no. ¿Conozco los ingredientes? Probablemente no. A Omar Aguilar le va a salir como le va a salir a Miguel, que es uruguayo, probablemente no, pero también estos cambios culturales, Miguel, a veces nos crean un falso sentido de seguridad, ¿no? Un falso sentido de decir, no, es que esto es como la clásica frase, ¿no? Entre comillas, es mi verdad, ¿no? Sí, bueno, y aquí conectas con un segundo problema, que es un problema de nuestro tiempo, que es lo que se conoce como el subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Voy a decirlo sencillamente. Cuando la gente dice, mira Omar, esa es tu realidad, mi realidad es otra, que es lo que yo siento. Y uno dice, bueno, pero a ver, aquí hay un elefante o una hormiga. O sea, no es lo que tú sientas o lo que yo sienta. Es que hay cosas que la ciencia te muestra que son hechos objetivos y que están delante, y hoy hay personas que te lo niegan porque te dicen, bueno, esa es tu opinión. Bueno, no, hay cosas que sí son opinables, pero hay cosas que no son opinión, que son conocimiento. Y hoy el subjetivismo va de la mano con el relativismo, porque pone al mismo nivel la opinión que el conocimiento. Y entonces las personas, aparece alguien que dice algo que sabe mucho, y viene a hablar sobre algo que sabe, y dicen, bueno, señor, pero esa es su opinión. No, no es una opinión. O sea, es algo que está estudiado. El problema es que la tendencia al subjetivismo es porque se han generado una tendencia cultural, consumista, de que la persona esté demasiado pendiente de sí misma. Y esto va de la mano con otro elemento que es lo que algunos filósofos han llamado el hiperindividualismo, es decir, la persona totalmente ensimismada, pendiente de sus estados de ánimo, pendiente de su cuerpo, pendiente de sus sentimientos, pendiente tanto de sí, que como dice el filósofo coreano Byung-Chul Han, que desaparece el otro, los otros no existen,
decir, los otros son cosas que están ahí, pero lo único importante es lo que a mí me pasa, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Bueno, esa persona es incapaz de tener una relación saludable con alguien, porque tener una relación de amistad, de amor, de familia con otra persona implica aceptar que hay un otro que piensa distinto, que siente distinto. Y fíjate, Omar, cómo esto afecta a la política, donde Sí. también se supone que uno debería poder dialogar con ideas distintas, y es, voy a escuchar algo que no me gusta, listo, me pongo un balde en la cabeza y no me importa. Bueno, esto es un problema grave de nuestra cultura que afecta todos los estratos de la vida social, la educación, la familia, la sexualidad, la política, todo, que es el subjetivismo que va de la mano del relativismo. Y que precisamente, ¿no? De una manera que me gusta a mí verlo, ¿no? Es este egocentrismo, esta necesidad de decir, centrarlo todo desde mi yo, ¿no? Desde el famoso I, ¿no? Lo vemos de tantas maneras, esta manera de decir, no, es que soy yo primero, yo después, yo segundo, yo tercero, yo cuarto y yo al último. Y que, Miguel, tiene que ver mucho también con una desconexión con la fe, porque en el momento en que el hombre se centra en sí mismo, pues de alguna manera ya no va viendo cabida, ¿no? Para esa presencia de Dios, para esa presencia de un ser superior, de lo que Dios nos quiere revelar, de la iglesia misma. Entonces, también estos cambios culturales se van surgiendo y se van dando cuando el hombre empieza a desconectarse de esta relación con Dios, ¿no, Miguel? Bueno, fíjate que las formas de espiritualidad que hoy más crecen en el mundo son formas de espiritualidad egocéntricas, más bien de tipo terapéutico, ¿no? La gente busca algo que me haga sentir mejor, ¿no? Que me dé paz, que me sane, que yo pueda estar bien. ¿M? Y entonces, de hecho, las propuestas espirituales que más éxito tienen no son las que te dicen, bueno, la verdad es esta. De hecho, como decía Joseph Ratzinger, luego fue Papa Benedicto XVI, siempre insistió mucho que el problema del tiempo actual, del siglo XX y XXI, era el olvido de la verdad. Cuando la verdad no importa, lo que importa es lo que a mí me hace bien. Lo que importa es lo que me es útil. Es decir, cuando hay demasiado relativismo, terminamos en el pragmatismo. Y perdón por estos conceptos, pero ¿qué es el pragmatismo? Que solo importa la utilidad. Entonces, ¿usted por qué va a la misa, señora? Bueno, porque a mí me hace bien. No importa si está Jesús ahí, si es verdad o no. Lo que importa es que a mí me hace bien. Entonces, uno puede ir a la iglesia como quien va al spa. Y lo mismo le puede pasar que cambia de religión cada semana. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es como quien va al hipermercado y va a tomar de la góndola lo que le viene bien y nadie le puede decir nada porque es un sujeto centrado en su bienestar, donde a mí nadie me va a decir qué tengo que creer o qué es la verdad, sino que la verdad la construyo subjetivamente. Y esto lo que hace es que la gente no busque la verdad en la religión, pero no solo en el cristianismo, en cualquiera. Es decir, no importa la verdad del Islam, del judaísmo, del cristianismo, lo que importa es estar en una religión que me haga bien. Y tal es así que las personas incluso te dicen, tú sos católico, mira qué bonito, qué bueno que a ti te haga bien eso, ¿no? Porque si a ti te hace bien, dale, tranquilo, yo voy a dedicarme a otras cosas que me hacen bien a mí. Es decir, no hay verdad, lo que hay es utilidad. Y esto es nefasto para la fe, para cualquier fe, ¿no? Pero para nosotros que somos católicos, es convertir la fe en una suerte de fármaco o de tapagujeros, de soluciones prácticas para la vida, donde la verdad deja de ser importante. Y esto es grave porque en la fe uno cree en alguien que revela algo que yo tengo que ver si le creo o no le creo, pero si digo que le creo, ese algo es una verdad que no depende de que yo lo sienta o no lo sienta. Por ejemplo, que Jesucristo es Dios o no, no es un tema que depende de lo que yo sienta, es lo creo o no lo creo. ¿Mm? Y este problema de la crisis de la verdad es tal vez uno de los golpes más complejos para la vivencia de la fe hoy, porque incluso permea a los propios católicos, Sí. que no se preocupan de evangelizar, porque lo que importa es, bueno, si a ti te hace bien, quédate tranquilo. Entonces, digo, no quiero ser pesimista, ¿no? Con todo esto, pero sí mostrar un poco dónde está el problema. No, y Miguel, y estoy de acuerdo contigo, no estamos haciendo acá un programa desde un tono simplemente pesimista, pero hay que ser realistas y hay que poner la verdad sobre la mesa. Y la realidad, lo que el mundo nos dice, es que precisamente hay esta tendencia
cultural, hay esta tendencia social de caer en esta red, de caer en bueno, pero es que es su verdad, es que Miguel así se siente, bueno, dejémoslo porque al fin, pues no lo quiero incomodar, al fin, ¿verdad? Bueno, si Miguel piensa de esa manera, bueno, pues es él, ¿verdad? Mientras yo esté bien, mientras yo sepa que yo estoy bien, pues los demás que le hagan como quieran. Y estos son los problemas que estamos viviendo. Miguel, también, ¿qué tanto tiene que ver con el rompimiento con nuestra fe habitual o con tradiciones, aquellas cosas que eran habitual? No sé, quiero pensar en el respeto a los mayores, ¿no? Que muchos de nosotros no recordamos en el momento en que nos lo enseñaron, pero es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra esencia, es decir, ¿verdad? A los mayores se les respeta y todas estas cosas, que también estos cambios culturales conllevan esto, ¿no? Que parece que en el mundo moderno hay una mal entendimiento de los hábitos y las costumbres y parece que se quiere cercenar y separar de eso, ¿no? Sí. Bueno, aquí, conectando con lo que dijimos antes, voy a tomar esto que tú traes, Omar, de la falta de respeto. Hay varios autores que empiezan a hablar hoy de las faltas de respeto cotidianas, ¿no? Donde la gente se va a la calle y de repente no se sienta en el autobús y ni siquiera dice buen día. O sea, los destratos cotidianos, como si los otros no formaran parte de la vida ni de mi mundo. Justamente por este subjetivismo, las personas parecen no importarle lo que pase del otro lado. Es decir, esta cuestión del valor de la dignidad humana, en esto que ha crecido nuestra cultura occidental, que en realidad está inspirada en el cristianismo, de que todo ser humano es imagen de Dios, y después los derechos humanos retoman el fundamento de los derechos humanos, nada más ni nada menos es de fundamento cristiano. Porque hay que reconocerlo y a veces hay que recordarlo esto. No es un invento que vino por la Revolución Francesa, es que reconocer que todo ser humano tiene una dignidad inherente, que le es propia, y por tanto merece respeto por ser persona. No importa lo que piense, no importa lo que haga con su vida, no importa si yo desprecio su estilo de vida, pero merece respeto porque es persona. Esto hoy en día está súper relativizado. ¿Por qué? Porque justamente tenemos esta dificultad para conectar con estos valores comunes. Esto por un lado, con la cuestión de la falta de respeto, ¿sí? Por otra parte, el subjetivismo también lleva a que a mí no me interese, digamos, lo que pasa del otro lado más allá de mí. Y eso, claro, hace que no solo no se respete a los mayores, no respeto ni al profesor ni a nadie, porque hay una crisis también de la idea de autoridad, es decir, la autoridad la tiene el sujeto sobre sí mismo y nadie más le va a dictar lo que él va a hacer. En la contracara de esto, también compleja, es que se da una suerte de respeto políticamente correcto que reza así. Hay que respetar todas las opiniones, ¿no? Y eso es falso, es un error. Hay que respetar a todas las personas, pero no hay que respetar todas las opiniones. Pasa que hoy se confunde no respetar una opinión con atacar a una persona. Y en realidad nosotros, y más como cristianos, debemos respetar a todas las personas, piensen lo que piensen y tratarlas con amor. Otra cosa es que yo tenga derecho a decirle eso que tú piensas me parece absurdo, me parece irracional, me parece que no tiene pie ni cabeza y estoy dispuesto a discutirlo. Y discutir eso que tú piensas no es ninguna falta de respeto. Entonces hoy hay hasta pensadores ateos que están preocupados por esto, por la incapacidad que hay hoy para distinguir ideas de personas, que en el fondo es la distinción histórica de Jesús de Nazaret, de distinguir pecado de pecador. Es decir, no confundir lo que la persona hace o piensa con lo que la persona es. Y esa distinción hoy hay casi que hay que educarla de cero, a niños, adolescentes y adultos, ¿no? De educar a que podamos pensar que porque el otro pertenezca al equipo contrario de fútbol o al equipo político, al cual no es mi enemigo, es otra persona que merece respeto y que puede ser mi adversario, pero no mi enemigo. Y esto hoy yo diría, hay que enseñarlo en todas partes porque nos va a traer muchos problemas y graves problemas de convivencia. Y que ya no los está trayendo. En Estados Unidos podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad tristemente a veces súper polarizada, en donde los extremos son incapaces de encontrar un punto medio en cualquier tema,
en cualquier tema que se quiera discutir. No existe una mesa de diálogo. Te escucho, Miguel, y reflexiono, ¿no? Me haces pensar, ¿no? En el Evangelio precisamente, es decir, Jesús no condena a la mujer adúltera, ¿no? Al contrario, se acerca a ella, habla con ella. Jesús le dice a Zaqueo, hoy como en tu casa, Zaqueo. Es decir, hay esta verdadera intención de transformar la realidad del individuo encaminándola hacia el bien. Pero también, Miguel, vemos la otra cara de la moneda de nuestra actualidad, que hay una preocupación superflua, no así por encima. Por ejemplo, vemos un conflicto al lado del otro lado del mundo y todo mundo en sus estatus y en sus redes sociales pues pone la banderita, ¿no?, de tal país. Quizás no sabe ni dónde está y a veces nos sedamos, ¿no?, y nos engañamos y decimos, bueno, pues yo ya hice mi parte, yo ya ayudé y yo ya con esto estoy cambiando la cultura, cuando en realidad simplemente nos estamos dando como una inyección de dopamina, ¿no? Sí, exactamente, no cambia nada. El filósofo Byung-Chul Han, en un ensayo que se llama En el enjambre, habla de esto que tú dices, de la dificultad que tienen las personas para comprometerse porque entran a un sitio, marcan su postura, le dan me gusta y creen que con eso tienen un compromiso como un activista y pueden cambiar de opinión cada 30 segundos y no pasa nada. Una de las cosas que también tenemos un problema en nuestra cultura y cada vez más, yo creo que podríamos notar dos más vinculados a esto. Para retomar lo que tú decías del Evangelio, San Agustín hablaba de que no pueden, bueno, esto es bíblico, San Agustín lo sistematiza, de que el amor y la verdad no se pueden separar. Uh-huh. Entonces, de esto el catecismo lo toma de San Agustín, justamente de que no hay verdad que no pueda ir con la caridad, y la caridad sin verdad no es caridad. O sea, es decir, si yo digo que amo a alguien, por amor no puedo hacerlo vivir en la mentira. Uh-huh. No puedo no decirle lo que pienso o tratar de corregirle, porque el amor me tiene que empujar a la corrección, aunque me traiga un conflicto. Y por otra parte, a veces mi pasión por la verdad, mi celo por la doctrina, el celo por la verdad, no puede hacer que yo atropelle a una persona, a que yo le levante el tono innecesariamente, a que yo simplemente le falte el respeto porque esté equivocado. Es decir, o porque yo considero que esté equivocado. Es decir, a veces la pasión por la verdad puede llevar a faltas de caridad. Por eso San Agustín habla de este equilibrio necesario que es bíblico, ¿no? De que, de hecho, en el hebreo, Gesed Behemet, en el Antiguo Testamento, justamente Dios es esto, es amor y verdad. Amor y verdad. Entonces el cristiano tiene que reflejar esta cuestión del amor y la verdad. Y hoy en día están divorciadas, ¿no? Parecería que si uno ama a alguien tiene que tratar de que esté siempre contento y que no se enoje. Y parecería que si uno dice la verdad parece que tiene que andar a las patadas. No, ¿no? Entonces, bueno, esto es una máxima cristiana, ¿no? Cuando vayas a querer corregir en la verdad, acuérdate de que no puede ser sin caridad, ¿no? Y lo mismo al revés, ¿no? Si quieres amar, no puedes amar sin la verdad. Y aquí tenemos tú lo mencionabas, de educar para el bien, ¿no? De llevar hacia el bien. Tenemos un problema en nuestra cultura. Yo en los debates de bioética que estoy sobre la eutanasia, el aborto y demás, una de las cosas que se ve es que hoy la vida ya no es un valor absoluto para nuestra cultura. Es un valor relativo. Y sin embargo, ha ocupado su lugar la libertad como valor absoluto. Tal es así que las personas hoy lo que valoran es que tú elijas, no importa lo que. Lo importante es que él lo eligió. Lo importante es que fue su decisión. Incluso hay gente que te puede decir, yo no estoy de acuerdo con que tú hagas eso, pero yo pienso distinto, yo te respeto porque es tu decisión, entonces yo apoyo que tú puedas hacerlo. Bueno, pero si es una aberración lo que va a hacer. Entonces, hoy en día, las personas no se detienen a pensar que la libertad como valor absoluto puede atropellar otros valores que son fundamentales, por ejemplo, la vida humana, en nombre de la libertad, en nombre de la libertad de elección. Sí, exactamente. Porque yo no puedo elegir atentando contra mi dignidad o contra la de otro. Por ejemplo, yo podría elegir, porque si es mi cuerpo, es mi decisión, ¿puedo vender mis órganos? Pues no. ¿Por qué? Porque atenta contra mi dignidad, contra mi integridad, y el Estado me debe proteger a mí de mí mismo. Entonces, esto es muy interesante porque hoy en día nadie lo cuestiona y hay una idea de libertad dogmática. Bueno, casi que te tienes que callar la boca porque es lo que eligió. Sí. Y entonces ya no se puede opinar.
Sí, no, me hace reflexionar mientras te escucho, Miguel, un ejemplo clarísimo nosotros en Estados Unidos, ¿no? En donde estamos viendo muchos cambios sociales y desde muchas esquinas se grita, ¿no? Y se aclama y se pide que se detenga el racismo de cualquier forma, ¿no? Y absolutamente todos coincidimos, no puedes odiar a nadie simplemente por su apariencia, por el color de su piel, ¿no? Por su origen. Mas, sin embargo, también en Estados Unidos tenemos más de 16 estados que tienen leyes extremas a favor del aborto. En algunos estados inclusive hasta los 9 meses. Es decir, Miguel, vemos esta dualidad, ¿no? Que por un lado, como bien dices, pues claro, tenemos que respetar la libertad y bueno, es libre, puede hacer lo que quiera. Y por el otro lado, bueno, pero ¿dónde está la verdad? ¿Pero dónde está el ser humano en todo esto? Entonces, Miguel, algunos de estos cambios culturales, y ya lo vamos viendo porque hay un tema muy interesante que quiero tu opinión, vamos viendo que van teniendo consecuencias hasta en el entendimiento de lo que significa ser un ser humano y una persona, ¿no, Miguel? Exactamente, porque, a ver, un niño puede nacer prematuro y ya tiene vida, entonces el problema es, ¿cuál es el argumento para poder acabar con su vida? Negarle su condición de persona. Ujú. Entonces es súper arbitrario, es que si un ser humano deja de ser persona o pasa a ser persona dependiendo de la cantidad de semanas que tenga. O sea, que antes era un renacuajo y ahora es un ser humano. Es absurdo. O sea, de todo, no solo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista antropológico es absurdo. Porque es Ujú. como que mañana podríamos decir, bueno, mejora hasta el segundo mes de vida, como todavía no tiene mucha idea de lo que pasa, los padres tendrían derecho sobre sus hijos porque son su propiedad y podríamos inventar leyes totalmente absurdas, injustas, como ya existen. Lo que pasa es que una vez que Miguel, y antes de que continúes, y déjame decirte, esto que estás diciendo no es una locura, son argumentos que estamos escuchando hoy en día de personas que defienden estas posturas. Esto que Miguel nos está contando no es que a Miguel se le está ocurriendo como él es profesor y tiene que crear este tipo de debates en su mente, no, son realidades, Miguel, son cosas que se están debatiendo en muchos niveles académicos en Estados Unidos y en sí, muchas partes del mundo. Continúa. bueno, de hecho ya hay en Europa, ya está estudiado, que como cuanto más tarde se pone digamos, la posibilidad de abortar, hay mayores posibilidades para impedir que nazcan niños con discapacidad. Entonces se da una cultura eugenésica donde en Europa cada vez nacen menos niños con trisomía 21, con síndrome de Down, o por ejemplo, ¿por qué? Porque a veces en la semana 12 o 13 no está tan claro. Pero si Ujú. yo puedo abortar a la semana 20, donde ya está formado en todos sus órganos y ya se hace la ecografía estructural, ya se puede saber mucho más y entonces de algún modo se está legitimando una selección de seres humanos si quiero que vivan o no. ¿No? Entonces, no es un tema menor. Lo mismo sucede con la eutanasia, ¿no? Porque dicen, no, pero es la libertad de la persona. Bueno, pero ¿por qué a algunos les es prevención del suicidio y a otros lo empujás al suicidio con una inyección letal? ¿Por Ujú. qué? Porque despreciás al enfermo, al anciano y no lo quieren reconocer, le estás diciendo, no, pero él es libre. ¿Y por qué el que está sufriendo por otra razón y tiene 20 años no le haces eutanasia? Bueno, en algunos países ya lo hacen, terrible, pero de todas maneras, esto tiene que ver con estas incoherencias donde defendemos la vida de alguien por su origen étnico y Ujú. a otro ser humano solamente porque no tiene la edad que consideramos válida o porque es anciano, esa vida no vale nada, ¿no? Y que Entonces ahí es inclusive donde hablamos. a veces es de ese mismo origen étnico. Inclusive a veces es de ese mismo origen étnico del que estamos proclamando y queriendo Exacto, defender, pero mientras está en el vientre materno, pues no, porque ahí no cuenta. exactamente. Y ahí tenemos un problema también. Hay una filósofa norteamericana de izquierdas, como ella se define, Susan Neiman, publicó un libro hace poco tiempo, en el 2024, que se llama La izquierda no es woke, ¿no? Por todos temas de la cultura de la cancelación. Ujú. Y ella, siendo una persona desde esa ideología, lo que ella reconoce es que, claro, ella es judía y lo que dice, ¿por qué las feministas no defendieron a las mujeres israelíes? Ujú. Bueno, y ella lo dice con claridad porque dice, el problema es que hemos perdido ese sentido de los derechos humanos universales. Y esto Ujú. es peligrosísimo. Y ella critica a su propia tendencia política de que haya caído en este tribalismo, de defender los derechos de los míos, pero los otros, aunque sean humanos, no les concedo derechos porque no son de los míos. Ujú. Cuando en realidad debería dolernos toda muerte humana, todo niño que muere, sea israelí o palestino, nos debería doler en el alma, porque son vidas humanas que están sufriendo y que sufren lo que son exterminadas. Entonces, cuando una mujer es violada, no importa de dónde venga, Sí.
deberíamos todos, entonces, y es interesante porque esta autora lo que plantea es este olvido universal, que es de Ujú. origen cristiano, que es la idea de la igual dignidad de toda vida humana. No hay vidas que valgan más que otras, no importa de dónde vengan ni lo que piensen, ni la edad que tengan. Pero bueno, esto que parece tan obvio, que está en los documentos de derechos humanos, lo vuelven un chicle político para Ujú. poder justificar decisiones que, con leyes que van en contra de los propios derechos humanos. Así Esto es. es increíble. Y precisamente, ¿no? Es lo que estamos charlando, viendo los cambios culturales y cómo estos se relacionan con nuestra fe. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero no se vaya, quédese con nosotros. Recuerde, quiere conectar, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Como cada semana, los 3 favores que le pido: dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, quédese con nosotros, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos en esta charla, en esta reflexión acerca de los cambios culturales y la fe. Tenemos a Miguel desde el Uruguay con nosotros compartiendo. Estoy empezando un poquito lento porque acabamos el primer segmento, Miguel, pero íbamos muy bien y lo decíamos en la pausa, ¿no? Hermano, haríamos otras 5 horas, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer una serie, no sé, algo muy interesante. Pero bueno, continuando esto que reflexionábamos, estábamos yendo hacia un punto en donde quería tratar, porque es una realidad. Yo sé que es una realidad en el mundo. Es mucha más realidad en Estados Unidos, de una manera muy preocupante, en donde precisamente este alejamiento, este cambio cultural y esta ruptura con la fe, por ejemplo, nos ha llevado a una actualidad preocupante en Estados Unidos, en donde esta cultura nos está diciendo, por ejemplo, que el hombre ya no es hombre y que la mujer ya no es mujer, y que en cualquier momento de nuestra vida pues podemos cambiar, entre comillas, de género, ¿no? Y decir, bueno, me aparento, tristemente mutilo mi cuerpo para aparentar lo que no soy. Es decir, estas son las consecuencias reales de estos cambios culturales y esta ruptura con la fe, ¿no, Miguel? Sí, bueno, mira, a mí que me gusta traer autores provocadores, es interesante porque muchas de estas cosas que el cristianismo viene denunciando en las últimas décadas, y con cierta preocupación, sobre todo estas teorías que no tienen ninguna base científica y que han convertido la sexualidad en una ficción, porque una cosa es no discriminar, una cosa es respetar a las personas por su orientación sexual, y otra cosa es negar la realidad, ¿no? Y otra cosa es negar la ciencia. Ahí ya entramos en un nivel absurdo. Y es interesante porque hoy hay ateos que están cuestionando a estos sistemas de pensamiento que ponen la cuestión del género como no tanto el feminismo, sino de esta deconstrucción de la sexualidad a niveles absurdos. De hecho, pienso en Richard Dawkins, un gran ateo mediático, militante, antirreligioso, que últimamente en una entrevista reconoció que él se reconocía como cristiano cultural. O sea, yo Uh -huh. odio la religión, pero culturalmente me quedo con el cristianismo. O sea, y lo dice Richard Dawkins, ¿no? Un gran polemista del mundo anglosajón. Pienso, por ejemplo, en Diego Fusaro, un filósofo marxista italiano, joven, muy interesante, que tiene un libro sobre la sexualidad, el nuevo orden erótico. Y mira, Omar, desde la perspectiva marxista, él dice que la izquierda posmoderna, la izquierda contemporánea, con estas teorías que ha asumido y ha predicado y ha enfatizado de una especie de vínculos diluidos, de identidades sexuales diluidas, casi que sin forma, sin nombre, sin género, sin nada, dice, son como átomos aislados que son mucho más manipulables, dice Fusaro, siendo marxista, por el capitalismo, porque son consumidores sin familia, solos, aislados, sin vínculos, sin esperanza. Lo único que hacen es consumir y además lo que los haría más austeros sería tener vínculos estables y familias fuertes. Y fíjate, lo dice un filósofo marxista italiano que está preocupado por el cambio cultural que está operando en la sexualidad estas teorías. O sea, que no es un tema por el que solo estén preocupados los cristianos,
Digo, pongo dos ejemplos de un Sí. ateo y de un marxista italiano para mostrar que estas teorías que han planteado no solamente el reconocimiento de la igualdad, que eso ha sido clásico del feminismo y que es válido y que muchos autores lo comprenden cristianamente bien, sino esta cuestión de que los hombres no son hombres, las mujeres no son mujeres. Bueno, pero ¿y qué es una mujer? Entonces, ¿y qué es un hombre? Y además esto ha llegado a niveles de absurdo en Europa, cuando personas dicen que simplemente porque se autoperciben son otra cosa, Ujú. ¿no? Entonces, y esto genera mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha confusión, porque hay un libro de dos psicólogos españoles que además también me gusta traer autores no católicos para los que se ponen a la defensiva. Y son dos psicólogos que escribieron un libro que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado. ¿Mm? Y que ellos desde la psicología social se han dedicado a revelar el daño que ha hecho el adoctrinamiento ideológico de los chicos en la educación, Ujú. cuando ellos ni siquiera se preguntaban por estas cosas y van a predicarles que ellos pueden elegir y rehacerse en su identidad sexual cuando ni siquiera se hacen la pregunta, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, todo esto es un problema cultural que, como te digo, es un problema que si bien tiene un conflicto directo con valores cristianos, Ujú. tiene un conflicto directo con la ciencia, Sí. tiene un conflicto directo con pensadores ateos que están diciendo, esto no tiene pie ni cabeza lo que están Sí. planteando. Porque una cosa es trabajar la diversidad de las personas, una cosa es respetar la igualdad, y otra cosa es negar la biología a niveles absurdos. Sí. Es un problema, en el fondo, bien, lo dices de una manera que me encanta, ¿no? Nos presentas esta realidad que tiene un problema con el sentido común. El sentido común, por alguna razón, ha salido de la escena, ¿no? Es como que en esta cuarta escena de esta obra de teatro, el sentido común se quedó backstage y está esperando a ver cuándo vuelve, porque precisamente, pero Miguel, aquí viene uno de los retos, que todas estas cosas que estamos planteando, que nos estás diciendo, que nos estás informando y compartiendo, por ejemplo, tenemos pensadores, inclusive no cristianos, que lo ven y se preocupan. Pero muchas veces en el día a día, aquella persona de fe, nuestros televidentes, nuestros radioescuchas, aquellos que nos están escuchando en el podcast, que dicen, yo soy persona de fe, pero a veces no sé si no nos hace el clic o no nos hemos dado cuenta que de pronto tenemos algo que hacer, que estos cambios culturales también no han sucedido, ¿verdad? De la noche a la mañana y que de pronto aquí es en donde entra esta parte, ¿no, Miguel? ¿Cómo nosotros Sí. podemos empezar a afrontar para Dios mediante en un futuro revertir estos cambios? Bueno, yo creo que aquí hoy se da una necesidad importante, primero de formación permanente. Yo ahora estuve hace poco dando un curso de predicadores en el CELAM con otros hermanos que daban clase conmigo también, y me vi algo muy positivo en Colombia, que era mujeres y hombres de diversos países de América Latina, laicos, con licenciados en teología, licenciados en Biblia, o sea, gente formada Ujú. que se dedica a predicar, que se dedica a educar, y que no es que gente que solo le quedó la catequesis de niños y que van a misa a decir amén. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos tiempos, las últimas décadas, es que el católico es alguien que se queda con la catequesis y, bueno, y va a misa, ¿no? O sea, pues hoy en día se supone que cada persona en su propia identidad de fe tiene que profundizar en ella, formarse y dar razón de esa fe, ¿no? Esa idea de ser sal y luz en el mundo, ¿cómo se puede entender hoy? Y bueno, no quedarse encerrado viendo Ujú. cómo pasan las cosas. Y esto tiene que ver sin perder la caridad, dar buenos debates, Ujú. conversar no tener miedo de abordar estos temas siempre respetando a las personas, no dar mal ejemplo, porque a veces algunos católicos se ponen un poco, como digo yo, talibanes y salen a herir a personas, Ujú. con lo cual le das de comer al argumento de que los católicos son intolerantes. Entonces, en realidad, yo me parece que falta más testimonio cristiano, pero sin por eso dejar de formar, de educar y de ayudar en las familias, en los jóvenes, en la educación, a hablar estas cosas tempranamente, porque a veces cuando llega el adoctrinamiento, que bueno, que tenga uno argumentos Ujú. para poder hablar, para poder discutir, con respeto, con educación, con civilidad, pero diciendo, bueno, yo discrepo, yo no estoy de acuerdo con esto, y por esta razón y por esta razón. No porque lo dijo el padre el domingo, sino porque yo leí de esto y te puedo explicar por qué. Entonces yo creo que ahí no hay que ir a la universidad para esto, hay que simplemente buscar los lugares adecuados, que la iglesia los tiene, hasta en internet, formas de capacitación, de formación, donde uno tiene que poder ser protagonista de, de poder ayudar a generar cambios culturales, empezando por el propio ámbito. Mira, y te voy a dar un ejemplo Ujú. concreto, que parecería no tener nada que ver con esto, pero que para mí es grave.
y es algo que yo he llamado, lo he tomado de otro autor, el sedentarismo cognitivo, que es la pereza intelectual que hay hoy, Ujú, también entre creyentes como en ateos. Fíjate, la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, ahora DeepSeek, el que quieras, ujú, tienen muy buenas posibilidades para que hagamos un montón de cosas y nos solucionen un montón de cosas en el trabajo y nos ahorren tiempo. Ahora, el ser humano frente a la inteligencia artificial tiene que decidir a qué cosas va a renunciar. ¿Vas a renunciar a tener un sentido de la ubicación ujú, gracias a Google Maps o Waze? Yo lo uso, pero ¿puedes no mirar ni por la ventana dónde estás? O sea, ujú, ¿qué pasa si te quedas sin batería? ¿No sabes dónde estás parado? O ujú. sea, hay gente que hoy no sabe escribir, que no sabe conectar ideas. Y sin embargo, tenemos un problema en nuestra educación. Y es que yo digo que la retórica del fitness, la retórica del gym, la usamos solamente para el cuerpo y no para el espíritu, Ujú, ¿no? No para la mente. Fíjate, a la gente le dicen, si tú entrenas, no pain, no gain, a ver, tiene que sacrificio, transpirar para tener buenos resultados. Pero resulta que cuando se trata de aprender, de estudiar, de leer, vamos por el atajo, resúmenes de ujú, libros, resumen de audio, y uno cree que el tipo leyó el Quijote y solo le mandaron un resumen de 2 minutos por internet. ujú, Entonces, eh, bueno, la capacidad intelectual se desarrolla leyendo, conversando, compartiendo conocimiento y a veces no es un tema de tiempo, de ahorrarnos tiempo, es un tema de que la experiencia de leer un libro no solo me da información, que es lo que la gente cree, ujú, sino que está estudiado por los neurocientíficos, que me capacita para mantener una conversación profunda y ujú, larga. El cerebro no sabe tener una conversación profunda y larga si no aprendió a leer libros largos. ujú. ¿No? Es interesante, porque vamos cambiando de tema rápido, entonces eso nos hace más superficiales. Y Miguel, ¿por qué cambió de tema si veníamos hablando del otro? Ujú. Porque la gente más superficial es más manipulable. Y le pueden, con un videíto por WhatsApp, le pueden convencer de una estupidez porque no fue capaz de desarrollar capacidad crítica en su mente y decir, esto que me están poniendo aquí, esto es cualquier cosa, ¿no? Ujú, Entonces, yo, una de las cosas que trato de hacer con mis hijos, que son muy pequeños, es que ellos elijan, que compren sus libros, leemos historias cada vez más largas, que se vayan interesando, que se vayan apasionando, que hagan preguntas, que sean curiosos, que quieran saber, que no queden atontados con las pantallas y que se le adoctrine por lo que ellos van viendo en YouTube, ujú. que no saben ni elegir lo que van a ver. Entonces, claramente tenemos un desafío cultural y educativo, también para estimular el desarrollo de la inteligencia, Sí. porque está estudiado esto, ¿no? La gente que desarrolla sus habilidades intelectuales es menos manipulable, es más crítica y es menos dogmática. En el sentido de que, esto lo digo yo porque lo vi en internet. Bueno, a ver, ¿y Ujú, dónde usted lo vio? sí. Entonces, dicho, yo creo que los católicos tenemos que empezar a acostumbrarnos a explicar por qué creemos lo que creemos. Y Miguel, Porque, quiero hacer un comentario aquí, porque tú lo decías al principio y que es algo, esta necesidad de formarnos nace de que tenemos la capacidad, no es de que estamos limitados y, por ejemplo, ¿verdad? ChatGPT o la inteligencia artificial, bueno, pues es que nos ha superado y ya no podemos hacer más nada, porque recordemos uno de los pasajes bíblicos que a mí más me encanta es las palabras de San Pablo a los romanos en el capítulo 12, ¿no? Transfórmense a partir de una renovación interior. Ya no sigan la corriente del mundo. Es decir, es de nuestra esencia cristiana, de nuestra esencia de fe, el autorretarnos a transformar nuestro pensamiento para que poderlo vivir. Entonces, todo esto que nos estás diciendo, Miguel, no es simplemente una cuestión del mundo moderno o del siglo XXI. Es decir, es la esencia misma de lo que significa tener fe y creer en Jesucristo, ¿no? sí, bueno, de hecho, algunos autores hoy que están un poco pesimistas, porque ven, claro, la descristianización de la cultura, que es otro Ujú, fenómeno del que no hablamos, pero cómo las culturas se ha ido descristianizando, y esto también les genera menos seguridad a los cristianos que estaban acostumbrados, digamos, a una sociedad que compartía los mismos valores, aunque no compartiera la misma fe. Hoy el problema es que la sociedad en la que educas a tus hijos no solo no comparte tu fe, no comparte ni tus valores. Entonces, ujú, esto le genera un gran desafío, ¿no? Eh, y allí es donde tenemos un desafío interesante, que es que me lo decía un sacerdote chileno amigo, que es un gran teólogo, decía, eh, hoy en día
la oportunidad que la iglesia tiene es abordar y abrazar el sufrimiento humano, que siempre lo hizo durante 2000 años. Pero hoy se le tiene más miedo que nunca al sufrimiento. Hay pastillas para todo. Hay formas de evadir el sufrimiento de mil modos. Y la gente cuando sufre queda muy sola, porque nadie quiere estar ahí. Nadie quiere acompañar, nadie quiere cuidar. Hay demasiado individualismo, la gente está demasiado pendiente de sí misma y tener que cargar con otro es algo que cansa muchísimo hoy. En cambio, cuando uno vive desde el amor, cuando uno vive desde el sentirme amado incondicionalmente, cuando uno se vive desde el amor cristianamente entendido como que no somos moralistas, voluntaristas que queremos amar a Dios, sino que sabemos que nos amó primero y que esa felicidad es la que nos permite amar sin esperar nada a cambio, es la que nos permite cuidar aunque no nos cuiden, es la que nos permite abrazar a un mundo herido. Yo creo que hoy el cristianismo tiene una oportunidad, o sea, la Iglesia Católica tiene una gran oportunidad en un mundo donde nadie quiere hablar ni tocar el dolor. La Iglesia siempre se animó a curarlo y abrazarlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad cultural muy fuerte, porque la Iglesia es la que sí más sigue estando en los cuidados paliativos, en los hospitales, con los niños huérfanos. La Iglesia es la que sigue estando allí donde nadie quiere estar. Y eso es algo que es un testimonio de 2000 años, que con todos los pecados de la Iglesia que ya sabemos y todas las cosas terribles que siempre han pasado por el pecado de los hombres y por las cosas que ya sabemos, como a veces hay cuando hay estructuras de poder. Pero sin embargo, como yo le decía a un amigo ateo con el que compartimos muchas cosas, le decía, mira, decime algo en la Iglesia, un mal en la Iglesia que no esté en el mundo. Ladrones, corruptos, abusadores, lo mismo. Lo que está en la Iglesia está afuera, la misma porquería. Ahora, decime algún lugar en el mundo donde haya los santos que han habido en la Iglesia y que hay en la Iglesia. No lo vas a encontrar en ningún lugar. La Iglesia, siendo igual que todos, tiene algo que es diferente. Y eso se llama Jesucristo para nosotros. Y es que obviamente esto hace la vida diferente y por eso, para aquellos que quieran vivir el Evangelio en serio, tienen la oportunidad en cada tiempo y en cada época de hacer la diferencia. Cuando los cristianos fueron perseguidos, cuando los cristianos vivieron tiempos duros, ese fue el momento donde más se vio la originalidad del cristianismo. Sí. Miren cómo se aman, esta gente es rara, esta gente es loca, ¿no? Esta gente se ocupa de los pobres, esta gente cura a los enfermos, esta gente ama como nadie ama, esta gente da la vida por amor. O sea, eso fue lo que siempre transformó al mundo desde la luz del Evangelio. Yo creo que la Iglesia tenemos que tener mucho cuidado de no perder de vista que ese ha sido el testimonio histórico más potente, sin que por eso dejemos de denunciar toda la verdad que conocemos, pero sabiendo que eso es lo esencial en tiempos de crisis como el que vivimos hoy. Porque a veces pasa que gente que tiene aberración con la Iglesia, cuando experimenta el amor por parte de un miembro de la Iglesia, es más eficaz que 30 cursos de teología. Es decir, porque es el amor lo que transforma, ¿no? Y allí es donde yo creo que hoy el desafío en la familia, en la educación, es que, bueno, ¿qué ven en nosotros que pueda hacer la diferencia? Yo creo que eso es lo que el mundo espera también siempre de nosotros, y es que por lo menos, siendo comunes y normales como todo el mundo, por la gracia de Dios, podamos hacer la diferencia. Y que precisamente no nos lo planteas y que nos llevas, ¿no? Precisamente a los albores de la iglesia misma, ¿no? Aquella comunidad, aquellas personas que eran capaces de venderlo todo por el bien común, ¿no? De reunirse en la fracción del pan, en las oraciones, en las enseñanzas, que sigue siendo el mismo reto, sigue siendo la misma invitación, sigue siendo lo mismo, Miguel, que le podemos ofrecer al mundo hoy en día, a pesar de que, digamos, en este momento los cambios culturales y todo lo que nos has presentado, ¿no? Que ciertamente parece pues un panorama terrible, tenebroso, y más de alguien puede decir, bueno, es que acá no hay esperanza, no podemos hacer más nada. No, por el contrario, precisamente hoy, como hace 2000 años, y por estos últimos 2000 años, podemos seguir haciendo, Miguel, es como me decía una profesora en la escuela, ¿no? Dice, por los últimos 2000 años a la iglesia le echan la culpa de todo, porque es la única que ha estado por 2000 años. Y eso es algo, Miguel, que no podemos olvidar. Sí, eso lo dice Vittorio Messori en su libro de Leyendas Negras, ¿no? La introducción dice justamente a la iglesia se le echan las culpas de todos los problemas de la humanidad. También porque es una institución muy vieja, ¿no? Y que de algún modo va calando con los siglos. Lo interesante creo que en este tiempo, lo que siempre da mucha esperanza, es saber que todo tiempo, y el nuestro es el único que tenemos, es nuestra oportunidad para hacer la diferencia.
Y tal vez hacer la diferencia implique renunciar a glorias del pasado, a números del pasado, a tal vez influencia social que tuvimos en otro tiempo. Y en esto el Papa Benedicto, siendo teólogo en el año 68, en una famosa profecía sobre el futuro de la Iglesia, en 1968, en un programa de radio, dijo, llegará el día en que la Iglesia se volverá pequeña, pobre, lo sé de casi de memoria porque es tremendo, y puede parecer pesimista. Dice, muchos de sus edificios construidos en coyunturas más favorables quedarán vacíos. Dice, claro, es tremendo, dice, la Iglesia perderá su poder y su influencia social. Y dice Ratzinger, pero llegará el día, ese día en que los hombres estarán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Dice, eso es profético porque la soledad que hay hoy es la pandemia mundial. Y dice, y ese día cuando hayan olvidado a Dios y hayan borrado a la Iglesia de su horizonte, ese día encontrarán en una pequeña, humilde y pobre comunidad de creyentes, la Iglesia Católica, la única patria que les dará esperanza y vida más allá de la muerte. Así termina Ratzinger. Y que precisamente, ¿no?, lo vemos de esta manera que nos lleva a lo que siempre hemos sido, ¿no? Estas pequeñas comunidades, esta pequeña familia que hoy en día sigue teniendo este reto y sigue viviendo esta realidad. Miguel, precisamente hablando de todos estos cambios culturales, de todo lo que estamos viviendo, de cómo esto se relaciona con la fe, y no podemos dejar de lado la importancia de la familia, del núcleo, ¿no? Tú has referido hace unos momentos, nos decías, bueno, al menos ya con mis hijos, de entrada, pues darles la lectura, ¿no? Que aprendan a leer, que compren sus propios libros, pero ¿qué algunas otras cosas para no despedirnos y dejando ahí a las familias como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer uno en este primer plano, en esta primer frente de batalla que es la familia para dar la buena cara a esta lucha cultural? Bueno, bien, esto sería para otro programa, pero trataré de hacer un resumen de lo que se me ocurre. Ya quedamos, le seguimos. Danos un par de minutos de esto y luego agendamos el que sigue. Producción, anoten a Miguel para el que sigue. Esto sería como el trailer, digamos, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, creo que depende de la edad, ¿no? Yo creo que con niños muy pequeños es cada vez más importante el tiempo con ellos, ¿no? Hoy en día a veces delegamos eso en otros, en terceros. A veces incluso, bueno, a veces que hay gente que por trabajar no puede, ¿no? Pero yo creo que a veces es preferible ganar un poco menos si se puede y no pagarle a otro que me lo cuide, ¿no? Y quedarme yo en casa. Eso hace toda la diferencia, está estudiado por todos los especialistas. Y yo lo puedo decir con mucho gozo, que yo he renunciado a un trabajo importante, me he quedado solo con mis clases para poder estar con mis hijos pequeños desde que nacieron, y la verdad que yo noto la calidad del vínculo, su estabilidad emocional, niños con problemas y defectos como todo el mundo, pero hay algo que es insustituible y que es lo fundamental, que es el amor, y que no son las pantallas, que es que los niños puedan crecer desarrollando vínculos saludables, de que se sientan queridos, aceptados, no sobreprotegidos, que les den autonomía, que los ayudemos a crecer, no tengamos miedo de que sufran, de que crezcan, pero que los acompañemos, que vayamos a su lado, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que ellos sientan que no están solos, ¿no? Y ni hablar con los adolescentes. Yo que he dado clase a adolescentes hace más de 20 años, si algo padecen es de baja autoestima y de mucha soledad, ¿no? Sienten que ellos no importan. Si algo necesita un adolescente es que a veces se hacen interesante y parece que no quiere hablar conmigo, pero si yo me salgo a caminar con él y me meto en su mundo y me intereso y no le quiero dar un sermón moral el único rato que me encontré con él en la cena, sino que le digo yo te acompaño y a ver en qué andas y qué es lo que te gusta, aunque a mí no me guste ni su música, pero poder estar en su mundo, eso es insustituible porque, como dice un antiguo proverbio oriental, el amor no tiene cura, pero lo cura todo. Entonces yo creo que hoy estamos tan estresados. Yo veo en Instagram, por ejemplo, o en X, en Twitter, la cantidad de coach y gente que te enseñan a ser papá, a ser esposo, a hacer no sé qué, está lleno de tutores. A veces digo, ¿pero qué? ¿Nos hemos vuelto todos estúpidos? O sea, es que la gente está scrolleando en su celular en vez de gastar ese tiempo con las personas que ama. Sí, no podemos estar con ellos. Necesitamos que un tutor me diga que tengo que mirar a la cara a mi esposa y que tengo que abrazarla y decirle que la quiero. Necesito que alguien me diga eso. Necesito que alguien me diga que tengo que abrazar a mi hijo, pero es que o estamos muy mal o hemos olvidado lo básico. Y en esto sigo otra vez citando a Benedicto. En los tiempos críticos, quédate con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que no hay que perder? Quédate con eso. Y a eso dedícale tiempo, porque eso es lo único que importa. Porque después todo lo demás vendrá solo. Si el chico confía en ti,
si creció con amor, no lo van a andar manipulando tan fácilmente. Entonces, creo que hoy un gran enemigo son las pantallas, ¿eh? Creo que hay que Ujú. dedicar mucho tiempo al tiempo de conversación, al tiempo de encuentro, al tiempo de calidad, porque si no, los chicos crecen muy vulnerables y muy solos. Este creo que es un desafío Sí. que a mí me preocupa personalmente, como educador y como padre. Y que precisamente a todos nos preocupa y creo, Miguel, que vamos a tener que continuar esta reflexión, esta charla en Ay, otra perdona, Omar, ocasión. perdona. No, 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 muy a Una gusto. cosita. No, adelante, Sí. adelante. No, que me olvidé de una cosa muy importante, la Dime. oración. La oración, yo creo que a veces queremos enseñarles cómo rezar y lo mejor es que ellos nos vean a nosotros orar Ujú. y que los invitemos a orar con nosotros de modo espontáneo, pidiendo por cosas sencillas de todos los días. Eh, y los chicos integran mucho más la relación con Jesús cuando la viven que cuando se les enseña. Absolutamente. Yo creo con este reto y con esta invitación a atrevernos a amar, a preguntarnos del amor y atrevernos a darlo y a compartirlo. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en esta maravillosa reflexión y en este gran reto y en esta gran invitación. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores en Facebook, dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero hoy más que nunca recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.